Vamos a nuestra Biblia, por favor, al libro de San Marcos. San Marcos, capítulo número 3. San Marcos, capítulo número 3. Y si nos podemos poner una vez más de pie. Pastor me dijo que podía tener 1 hora y media predicando. Yo sé que él no va a estar, yo sé que se va a ir, pero no se crean, hermanos, es broma. Solamente quiero perder los nervios, por favor, entiéndame usted. Capítulo 3 de San Marcos, por favor. San Marcos, capítulo 3. Esto que voy a compartir en esta noche es muy similar a lo que compartí con los hermanos en la escuela dominical este domingo en la mañana. Así es de que, hermanos, si ustedes que estuvieron ahí, pues no hay nada malo, hermano, escucharlo doble vez. Dice la palabra del Señor, Marcos capítulo 3, versículo número 13. ¿Ya está ahí? Muy bien, dice la palabra de Dios lo siguiente: después subió al monte, hablando de Cristo, obviamente, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Realmente, hermanos, no tengo un título. Estos pensamientos apenas los escribí este domingo en la mañana y no sé realmente qué título le pondría, pero quiero compartir algunas cosas, si el Señor me permite y si el tiempo lo permite también. Y le pido, le suplico que me ayude a orar, que ore conmigo, hermanos, para que Dios pueda usar esta pequeña enseñanza y sea de bendición, de ánimo para todos nosotros. Vamos a orar, por favor. Padre nuestro, una vez más te damos las gracias por lo bueno que tú eres. Gracias, mi Dios, por el privilegio que nos das de poder predicar tu palabra. Mi Dios, nosotros no somos importantes, pero tu palabra sí es importante, mi Dios. Y yo te ruego que en esta noche me quites a mí de aquí, que puedas usar tu palabra, mi Dios, que controles mis palabras, controles mis sentimientos, mis emociones, y que permitas que pueda decir solamente lo que tú quieres que yo diga, mi Dios. Te ruego que por favor me ayudes a hacer ánimo a mis hermanos, me ayudes mi Dios, a poder con tu palabra desafiarme a mí mismo, mi Dios, a seguirte obedeciendo, seguirte sirviendo. Y gracias, mi Dios, por este privilegio de ser llamado tu hijo y por permitirme servirte, mi Dios, tiempo completo en el ministerio. Y te ruego, mi Dios, que sigas usando a todos los misioneros que están alrededor del mundo, a todos los pastores, mi Dios, en este momento la conferencia que se está llevando a cabo también. Te ruego que unjas con tu Santo Espíritu a cada predicador en esta noche. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén. Pueden tomar su lugar, hermano, muchas gracias. Ya desde hace varios días traía en mente este pasaje y no tendríamos realmente todo el tiempo para desarrollar, porque en mi punto de vista hay varias cosas que podemos sacar de estos pasajes que vimos, pero dice la palabra de Dios así. Me llamó mucho la atención esta frase, hermanos: después subió al monte. Y mire lo que dice la palabra de Dios: y llamó así a los que él quiso. Y llamó Jesús así a los que él quiso. Y mire la otra parte interesante que dice: y vinieron a él. Yo me pongo a imaginar, me pongo a pensar, hermanos, qué privilegio que tuvieron los discípulos. Qué tremendo privilegio tuvieron los discípulos de haber estado con Jesús, de haber conocido a Jesús, de haber caminado con él, de haber podido ver todas las cosas que Dios, que el Señor Jesucristo hizo con su poder. Pero en esta noche, hermanos, quiero enfatizar una cosa más diferente. Quiero que vayamos ahí. La palabra de Dios dice la Biblia lo siguiente: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y dice la Biblia: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. El Señor Jesucristo, hermano, no solamente los escogió,
Esa palabra es interesante porque esa es la palabra que la frase significa a los que Él estaba queriendo llamar. Él, hermanos, tuvo el privilegio de poder escoger a los que Él quiso, en otras palabras. Y yo no sé usted, hermano, pero yo le doy gracias a Dios porque Él se acordó de mí. Él pensó en mí. Hermano, no fue casualidad, no fue algo que a la aventura. Yo creo, hermanos, como dice la misma palabra de Dios, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y qué privilegio es, hermanos, ser escogido por Dios. Pero no solamente nos escogió, dice la palabra de Dios también que Él los llamó, dice la Biblia, después subió al monte y llamó así los que Él quiso. Él tuvo el privilegio de poder escoger. Él pudo, hermanos, había bastante gente donde Él pudiera haber escogido, pero hermano, Él escogió solamente los que Él quiso. Y luego dice la palabra de Dios, los escogió. Y algo dice ahí, hermanos, si vinieron a Él. Hubo la disponibilidad. Cuando Él, es interesante, mire conmigo bien rapidito, cómo Cristo llamó a sus discípulos. Mire conmigo allí en Mateo capítulo número 4, bien rapidito. Mateo capítulo número 4. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo número 4. Dice ahí la Biblia en el versículo número 17 en adelante, dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y mire el 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y mire, hermano, ahí vemos el llamado, ahí vemos que Dios ya había pensado en ellos. Cristo ya los había escogido, ahora los llama. Y mire la manera en que los discípulos responden. Dice la Biblia: venid a mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Dejando al instante las redes, le siguieron. A Cristo los escogió, Cristo los llamó, y dice la palabra de Dios que ellos vinieron a Él. Pero ¿para qué vinieron a Jesús? Cristo, hermanos, les salvó, Cristo estuvo con ellos, Cristo los escogió, Cristo los llamó. Pero hermanos, los llamó, dice la palabra de Dios, para que estuviesen con Él. Ahí vemos claramente, hermanos, que Cristo escogió a los que Él quiso, porque no solamente los había escogido, no solamente los había llamado, pero los había llamado con un propósito especial para que Él quería que estuvieran con Él. ¿Y por qué quería que estuvieran con Él? Bueno, porque Él sabía que si estaban con Él, ellos iban a ver, ellos iban a caminar como Jesús, ellos iban a poder ver las maravillas, los milagros que Él iba a hacer. Pero algo especial, hermano, quería que estuviese con Él. Dice la palabra de Dios que ellos estuvieron dispuestos. Mira conmigo Mateo capítulo 9, bien rapidito. Mateo capítulo 9. Ahí en capítulo 4 vemos que llama a unos pescadores, más adelante llama a otros, regrese una vez más al capítulo 4, bien rapidito, y dice la palabra de Dios, versículo 20, ellos entonces dejando al instante la red le siguieron. Y luego el 21 dice: pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando una vez más al instante la barca y a su padre, le siguieron. Hay otro pasaje en la Biblia donde habla, hermano, de estos dos hombres que se llamaban hijos del trueno. Ahorita vamos a estudiar un poquito más acerca de eso, pero vaya a capítulo 9 de ese mismo libro, capítulo 9, y ahí vemos, hermanos, el llamamiento a otra persona. Versículo 9 dice la Biblia: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Qué privilegio tan grande, hermanos. Yo me pongo a pensar de esas personas, de esos discípulos, cómo Dios tuvo misericordia de ellos, cómo Dios tuvo el anhelo de escoger a los que Él quiso. ¿Para qué los llamó? Los llamó para que estuviesen con Él, y la Biblia dice que ellos estaban con Él. Y luego dice la palabra de Dios, hermano, que todos estos hombres, allí en Hechos capítulo número 4, vaya conmigo. Hechos capítulo 4, ¿de quién se hablaba? De estos discípulos. Mire lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 4 y el versículo número 13. Dice la Biblia: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan. ¿Quién eran ellos, hermanos?
Ellos eran los discípulos que había escogido Jesús. Y miren lo que dice de ellos: y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Qué interesante que Cristo los había escogido. ¿Para qué? Para que estuviesen con Él. Y aquí vemos a los discípulos, después de que Cristo ya había ascendido a su presencia, vemos a los discípulos que ellos eran del vulgo, eran sin letra, eran personas que tal vez no tenían muchos estudios, eran personas común y corrientes, como nosotros podríamos verlo en nuestro mundo de hoy. Gente, hermanos, que quizá el mundo piensa, ellos no pueden hacer nada en la vida, no son de éxito. Pero, hermano querido, algo sí reconocían de ello, algo sí reconocían de ellos, y reconocían que habían estado con Jesús. Pero regrese una vez más a Mateo capítulo 10. Esto nada más es introducción, hermano. Quería poner una base para que nos diéramos cuenta, hermano, de qué privilegio para los discípulos el haber sido entrenados por Jesús. Vimos en Mateo que los había escogido, hermanos, para que estuvieran con Él. Y todo ese tiempo lo tuvieron de entrenamiento. Pero luego dice la palabra de Dios que Él los envió. ¿A qué? A predicar. Ahora, ya poniendo eso en base, vayamos allá a Mateo capítulo 10 y mire lo que dice la Biblia desde el versículo 5 en adelante. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y luego, hermanos, quiero enfatizarme en esta frase: de gracia recibisteis, dad de gracia. Mira, hermano, ya todo este tiempo, esos 3 años y medio aproximadamente desde que Jesús comenzó su ministerio, ese tiempo que Él escogió a sus discípulos, ese tiempo que Él los llamó, que Él estuvo con ellos, que los entrenó, hermanos, Él, en otras palabras, mostró su gracia a ellos. Y, hermanos, lo estaba preparando porque Él sabía que cuando Él ascendiera a la presencia de Dios y sentarse a la diestra del Padre, Él sabía que les iba a encomendar: id y predicar el evangelio a todo el mundo. Y, hermano querido, aquí vemos que Él les da instrucciones: sí, vayan a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. Pero, hermano, no estaba diciendo que nada más estaba haciendo excepción a un pueblo en específico, porque vemos que después envía a otros 70, y los otros, cuando envía a los 70, dice la palabra de Dios que envía a todas partes. Y vemos, hermano, que Dios no hace excepción de personas, Dios ama al mundo. Pero algo que quería enfocar, hermano, o el mensaje de esta noche sería donde dice la palabra de Dios: ve, sana enfermos, ve, predica el evangelio, echa fuera demonios. Pero la frase que quiero enfatizar es: de gracia recibiste, dad de gracia. Bueno, 2 cosas, 2 verdades nada más que quisiera enfatizar. Sabemos la mayoría de nosotros que la palabra gracia significa favor no merecido, algo que yo no merezco. Y hermano, tú podrías haberte portado mal todo el año, o un hijo tuyo se portó mal en el año, y aún así tú le das dinero, aún así tú le compras un regalo, aunque se portó mal, tú aún provees, le das ropa, le das zapatos, lo que sea, hermano. Y tú le puedes decir a ese hijo: mira, te portaste mal, me desobedeciste, no lavaste los trastes, pero aún así te estoy dando un regalo. Eso es gracia, hermano, favor no merecido. Y, hermano querido, los discípulos experimentaron esto. Los mismos discípulos, hermano, eran del vulgo, eran sin letras, estaban haciendo algo, hermanos, probablemente secular. A lo mejor ellos pensaban que estaban haciendo bien, pero ellos tuvieron el privilegio de ser escogidos y llamados por Dios para estar con Jesús, para que aprendieran de Él, para después enviarlos. Y al enviarlos,
decirle a cada discípulo: mira, vas a predicar el evangelio. Recuerda, hermanos, Cristo sanó, amén. Cristo hizo milagros, pero no fue el enfoque de él milagros. El enfoque de él vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él predicó el evangelio. Pero dice la Biblia, hermanos, que le dice a sus discípulos: de gracia recibisteis, dad de gracia. Primera cosa que quisiera enfocar: así como los discípulos recibieron esa gracia, y ahora Cristo les dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. De igual manera, hermano, quisiera, como número uno, de gracia recibiste la salvación. De gracia, hermanos, recibimos la salvación. Algo que no merecíamos. Dice la palabra de Dios, no vaya ahí, pero Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 nos habla de eso. Nos habla y nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hermano, nosotros no tenemos ningún mérito para alcanzar la salvación. Y dice Cristo: la salvación es un regalo que tú no mereces, pero mi sacrificio en la cruz del Calvario te dio la salvación. Y hermano querido, déjeme recordarle o recordemos esta noche, hermano querido, que por gracia usted y yo recibimos la salvación. Usted y yo recibimos salvación. Usted y yo estábamos perdidos. Usted y yo estábamos, hermano, camino hacia la segunda muerte, nos esperaba el lago de fuego, el tormento eterno. Pero alguien, hermano, llegó a nuestro hogar. Alguien llegó a tu casa. Quizás a lo mejor tú recibiste un folletito, a lo mejor te encontraste un folleto en el baño, en un lugar público. Hermano, de cualquier manera que el evangelio haya llegado a tu vida, hermano, la Biblia dice que de gracia recibiste. Ahora, ¿qué nos toca hacer, hermano? Dad de gracia. ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas cuando Cristo llegó a tu vida? ¿Te recuerdas cuando, hermano, andábamos perdidos? Andamos en las drogas, andamos en el alcohol, andamos en pasos, hermanos, incorrectos. Pero un día llegó el evangelio a tu vida. Un día, hermanos, alguien llegó con la palabra de Dios y te dijo, ¿verdad? Fulano de tal, Cristo quiere cambiar tu vida. Cristo quiere hacer la diferencia en tu vida. Y, hermano, ese fue un momento muy especial. Pero ahora Cristo dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Hermano querido, ¿cuándo fue la última vez? Yo no quiero juzgar, no estoy aquí para juzgar, esa no es mi posición. Pero más deje preguntar, hermano, hacer una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que usted dio de gracia? No estoy hablando de dar dinero, estoy hablando de la gracia de la salvación. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que usted y yo dijimos: mira, de gracia se me dio la salvación? Algo que no merecía, pero ahora déjame contarte. Déjame contarte, vecino, déjame contarte, amigo del trabajo, déjame contarte, amiga mía de la escuela, de la secundaria, de la preparatoria, de la high school, como usted lo quiera poner. Déjeme contarte que en Cristo hay salvación, y este regalo que no merecía, déjame contarte cómo tú también lo puedes obtener. Hermano querido, de eso se trata la vida cristiana. Se trata, hermano, de ir y predicar el evangelio, que reconozca, hermano, que usted y yo estamos con Jesús. De gracia recibiste la salvación, dad de gracia. Tengo mucho tiempo para contar historias, hermano, como la conté el sábado, la que conté el sábado, pero, hermano, ¿cómo me recuerdo, hermano? Nunca se me olvida esa historia, y no es porque es la única historia que tenga, pero, hermano, es una historia tan tremenda. Hermano, usted no sabe quién está a punto de quitarse la vida. Usted no sabe, hermano, que si Dios, hermano, yo no soy indispensable. Dios puede usar a otro Alberto Pérez, Dios puede llevar a otra persona a Ecuador. Pero, hermano querido, yo cuántas veces le doy gracias a Dios: Señor, gracias porque me usaste, gracias porque ese sábado tú me dirigiste a la casa de la señora Lucy, y ella estaba a punto de quitarse la vida. Y mi hermano querido, ella estaba buscando, ella estaba esperando por alguien que llegara, y, hermano, con lágrimas recibiendo a Cristo, y ahora después mostrándole esa gracia a su esposo. De gracia recibiste, da de gracia. Verdad número 2: de gracia recibiste, hermano, un cambio de vida.
¿Te recuerdas? Como alguien tomó el tiempo, hermano. Alguien tomó el tiempo. Alguien se gastó dinero. Hermano, mira, no está la familia que había invitado, pero no, creo que no los veo. Pero me acuerdo, hermano, que traíamos familias a la iglesia y yo quería, ¿verdad?, de alguna manera involucrarme, y no nada más de que fueran salvos. Yo quería que se bautizaran, yo quería que ellos empezaran a crecer, porque yo quería que algún día ellos se convirtieran en otro Alberto Pérez, ganando almas, hablándole a la gente de Cristo. Pero yo me recuerdo, hermanos, que yo me gasté dinero, yo me gasté tiempo, hermano. Yo incluso a esas familias en las cuales invertimos, hasta mis carros, cuando no tenían carro, que quería prestarle mis carros. ¿Para qué? Para que ellos supieran, hermano, que me interesaban ellos. Y, hermano, lágrimas me costaron. A veces cuando se desanimaba, no, hermano, sigue adelante, mire, échele ganas, Dios es bueno, y animándolo y hermano, jalándolo de las orejas. Pero, hermano querido, de gracia recibí. De gracia alguien se ocupó por mi familia, alguien se ocupó con mi papá. Yo me recuerdo, hermanos, que bueno, no me recuerdo porque estaba chiquito, pero mi papá cuenta que cuando él estaba tomándose un vasito, hermanos, de vino. Fíjate bien, un vaso de vino, hermano. A veces nosotros pensamos, ese borracho, ese drogadicto, esa persona que está en la calle, no me va a escuchar. Pero mi papá era uno de ellos. Y mi papá, hermanos, un diácono, Mario Ramírez, nunca se me olvida esto. Mario Ramírez tomó el tiempo de observar a mi papá y ver que, Juan Pablo, Dios te ama, Dios puede cambiar tu vida. Mi papá con lágrimas, quiero cambiar, pero no puedo cambiar. Y le dijo, Mario, es que lo único que te puede cambiar es el evangelio, es el poder del evangelio. Y, hermano querido, alguien se preocupó por mi papá. Alguien se preocupó por ti. Hermano, si tú tienes bien poquito tiempo viniendo a la iglesia y estás empezando a crecer, recuerda cómo han tenido tiempo, hermano, para estar contigo, y cómo en tiempos difíciles te han ayudado. Y te has desviado, pero ahí está el pastor, ahí están los hermanos, y ahí está jalándote las orejas. No, hermano, tienes que caminar por este lado, tienes que venir acá, tienes que hacer esto, asado y cocinado. Hermano querido, de gracia recibiste un cambio de vida. Y yo sé que todo es por el poder del evangelio, hermano. Nosotros no somos nadie, pero Dios nos puede usar, y Dios te puede usar, así como Dios usó a alguien para cambiar, para ayudarte a cambiar. Hermano, la pregunta de los $164,000, ¿cuándo fue la última vez? ¿O cuándo has tomado todo el tiempo, hermano? Mira, a veces somos tan egoístas. Ya Dios ha sido bueno conmigo. Ya Dios me salvó. Ya Dios me dio una bonita esposa. Ya Dios me dio tremendos hijos, preciosos hijos. Ya Dios me ha dado una iglesia, un lugar, una familia en Cristo Jesús. Somos la esposa de Cristo. Tenemos un precioso edificio. Tenemos convivencia entre los hermanos, buena hermandad. Pero hasta ahí, hermanos. Y sabe que va más allá todavía, hermano. De gracia recibiste un cambio de vida. Segunda a los Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando hemos tomado el tiempo, hermano, de agarrarnos una familia, una sola persona, hermano, no tienes que ir a ganar el mundo, pero una sola, que tú puedes decir: me voy a enfocar en esta familia. Hay una familia que tiene necesidad. Hermano, abre los ojos en cualquier punto. No tienes que ir hasta Ecuador, nada más aquí saliendo. Mira, yo ahorita venía con el hermano Orlando, hermanos, y pasamos aquí, no conozco los edificios, no sé cómo se llaman, pero vi y lo pensé: shelter home. Ahí está, necesidad. Viendo sus rostros, hermano, si tú pudieras nada más coger a una persona y decir: voy a dedicar el tiempo, voy a sacrificar tiempo, llamadas, dinero si es posible, si es necesario, y voy a dedicarme a que esta persona crezca, este cristiano crezca, hermano, de manera que tú quizás al final del año tú puedes decir: wow, hay un discípulo, un seguidor de Cristo, no un religioso, hermano, un seguidor de Cristo, que está haciendo lo que Cristo quería para que estuvieran con Él, para enviarlos.
a predicar. Número 3 y último. Si pudiéramos resumir todo esto, hermano, yo lo resumiría. Todos somos deudores. Mira conmigo bien rapidito Romanos capítulo 1. Romanos capítulo número 1. Romanos capítulo número 1, versículo 8 en adelante. Primeramente doy gracias a mi Dios, hablando Pablo a los romanos, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto que entre los demás gentiles, como entre los demás gentiles, perdón. Y luego dice la palabra de Dios, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Hermano, el fin de todas las cosas es, al final de cuentas soy deudor. Soy deudor. Todos nosotros, hermano, le debemos a Cristo esa gracia. De gracia recibisteis, dad de gracia. El último pasaje que quiero mencionar es Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Tremenda historia. Una mujer que había tenido una vida, podríamos decir, muy perdida. Cristo, hermanos, la había encarado, bueno, no la había encarado, pero le había dicho sus verdades. Amén. Y aquí vemos, hermano, a esta mujer, desde el versículo número 39 en adelante, bueno, desde el versículo 32, miren lo que dice. Él les dijo, yo tengo una comida a qué comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué voluntad estaba haciendo? Buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué nos dice el contexto de ese pasaje, hermanos? Había hablado con esta mujer, la famosa mujer samaritana, ¿verdad que sí? Y luego dice la palabra de Dios, hermanos, mira versículo 39, recuerda lo que dice, hermanos. No decís vosotros, versículo 35, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y mira lo que dice la palabra de Dios, versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron ¿en quién? En Jesús. Creyeron en Él por la palabra de Jesús, hermano. ¿Por la palabra de quién? Por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Hermano, muchos conocieron de Jesús. La Biblia nos dice más adelante que después predicó, siguió predicando y creyeron en Él. Pero ¿sabe quién influenció mucho ahí, hermanos? Alguien que pudo entender, de gracia recibisteis, dad de gracia. Una mujer que fue perdonada, una mujer que literalmente Cristo cambió su vida. Y luego ahí tenemos una mujer ya salva, ahora Cristo cambió su vida y ahora está dando testimonio a todos, hermano. ¿Por qué? Porque ella era una mujer que sabía que era deudora de la gracia de la salvación, era deudora, hermanos, que alguien se ocupó de su tiempo para darle tiempo a ella para que creciera espiritualmente. Y ahora vemos a una mujer, hermanos, predicando el evangelio, dando testimonio. Podríamos hablar de otros ejemplos, no tenemos el tiempo, pero hermano, recuerda siempre esto: Cristo te escogió, Cristo te llamó, Él quiere que estés con Él, Él quiere que estés dispuesto. ¿Para qué? Para que vayamos, para que le digamos a otro, de gracia recibiste, hermano,
da de gracia. Vamos a orar, por favor. Pastor. Mi Dios, te damos gracias por lo bueno que tú eres. Te ruego, mi Dios, que puedas hablarnos y gracias porque tú has hablado a mi vida. Ha sido de bendición, mi Dios, el poder escucharme a mí mismo, porque yo necesito esto, mi Dios. Ayúdanos, por favor, así como estamos, pastor.